Ya estamos de regreso, son las 8 de la mañana con 34 minutos. Gracias por estarnos sintonizando y le agradezco también que se tome el espacio y nos visite a Eric Avilés. Él es director general de Mexicanos Primero, capítulo Michoacán, una organización que durante ya varios años se ha encargado de estar dándole el seguimiento a las políticas públicas, principalmente relacionadas con el ámbito educativo. ¿Cómo estás, mi estimado Eric? Buenos días nuevamente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimado Dan. Feliz año, gracias por la invitación. Te saludo a ti con gusto y a tu amable Al contrario, feliz año igualmente también para ti. Y platícanos cómo estamos recibiendo este 2025 en el ámbito educativo, porque vimos una publicación nacional donde Mexicanos Primero expone una situación bastante dolorosa y preocupante que tiene que ver con la deserción de los niños en las escuelas. Así es, hay algunas circunstancias que están generando pérdida de la matrícula a nivel nacional y también en Michoacán, lo cual no podría ser tan preocupante si fuera exclusivamente un tema demográfico, es decir, que la tasa de natalidad ha bajado y están naciendo menos niños, lo cual es aproximadamente correcto. Pero el problema es de los que ya no están transitando debidamente entre primaria y secundaria, bachillerato, bachillerato universidad. Esto se exacerba en estados como Michoacán o Chiapas. Chiapas es el último lugar. De cada 100 niños que ingresan a primero de primaria, solo 12 terminan una carrera. Michoacán es el antepenúltimo y tenemos ahí 20 de 100. Pero esos 80 de cada 100, ¿dónde se quedan? Ante tantos problemas que hay a nivel nacional, internacional, en materia económica, en materia de narcotráfico, de violencia, homicidios, migración, o estos narcoestados que se han generado en algunos municipios como en Michoacán, pues la materia prima indefectiblemente son las niñas, los niños y los jóvenes quienes dan su tiempo, su energía, sus senderos de vida y eventualmente su sangre. ¿Cuál es la base de estos indicadores, Erika? Es la Secretaría de Educación Pública, es la que nos está brindando la información, que nos da principales indicadores de cada ciclo escolar. Encontramos con que del ciclo escolar 2023-2024 al anterior hubo una pérdida de más de 300,000 estudiantes solamente en educación primaria a nivel nacional, a pesar de que se supone ya pasó la pandemia. Entonces eso es lo que preocupa, ¿dónde están esas niñas, esos niños, esos jóvenes? Sí puede ser una situación demográfica como la infirió la autoridad, pero puede también responder tanto a una situación socioeconómica de abandono escolar como a una cuestión ya cultural, en donde dices la escuela no me reporta ningún beneficio, hay un costo de oportunidad que quiero no tomar y prefiero dedicarme a trabajar, a la casa o a algún sendero equivocado de vida en la delincuencia organizada, a la migración. Todo ello pues, es preocupante porque deja de desarrollar las alas, los sueños, las aspiraciones, las habilidades, las competencias y después esas personas se ven destinadas a mendigar, a esperar un apoyo social o a arrebatar el pan que se habrán de comer durante toda su vida. Y eso es sumamente fuerte porque pues, es el origen que explica muchos fenómenos que después se pretenden combatir cuando el origen está en las escuelas, está en las familias. Se perdió la señal del GPS. Y lamentablemente no se están resolviendo a tiempo. Y esto pues tiene que acabarse, tiene que haber un estudio serio, un diagnóstico fehaciente, tiene que haber, por supuesto, una propuesta de solución, una política pública sobre la mesa, máxime que ahorita del 6 al 19 de enero se va a hacer la consulta nacional rumbo al Plan Nacional de Desarrollo. También sería muy importante que a la brevedad presente los datos que tiene la Secretaría de Educación Pública, que reitero, fue una nota a nivel nacional, salimos en primera plana en el diario El Universal con una nota que realizó la reportera María Cavadas, donde consulta a 2 expertos y a un servidor, a Marco Fernández del TEC de Monterrey, a Fernando Ruiz, y bueno, comentamos que la pérdida de la matrícula se podía resolver, que necesitábamos políticas públicas destinadas a regresar a los niños a la escuela y a arraigarlos para que culminen trayectorias educativas completas, lo que es en ese momento materia de que le pongan a la presidenta Sheinbaum el viernes pasado en la conferencia matutina el tema y ella dice, bueno, no tenemos los datos, le instruyo a Mario Delgado para que nos dé información y en breve les presentamos nuestros propios datos. Hasta ahí quedó. Hoy todavía no ha respondido la presidenta hasta el momento que
que se da esta entrevista. O sea, datos relacionados con los indicadores sobre la deserción escolar. Sí, ella dice que puede llegar a construir otra versión, tácitamente lo dice, y que puede tener otra información respecto a por qué se están yendo las niñas, los niños, los jóvenes de las escuelas. Pero para ello le pide esto a Mario Delgado. Definitivamente la tomó desprevenida, eso y creo que es una de las primeras grandes conclusiones. La segunda, cuestiona los datos pero no los niega, y en esta ocasión no apabulla al mensajero ni a quienes opinamos en la nota, lo cual también me dice ya de dos pequeños guiños, dos pequeños gestos que pueden representar una vuelta de hoja respecto a la actitud cotidiana en estas conferencias, donde si decías algo pues iban sobre ti al ad hominem a ponerte etiquetas de neoliberal al infinito, cuando pues en este caso los datos son los de la propia Secretaría de Educación Pública. ¿Ves entonces sí, digamos, un cambio de estilo, de personalidad en la figura de Claudia Sheinbaum con respecto a lo que fue López Obrador? Sí, en estos dos aspectos sí, al menos ahorita se deslizan dos guiños de buena voluntad, de personas que conocen la investigación, que conocen el método científico, la duda filosófica descartiana. Decir, bueno, no sé, no los doy por buenos, le pido a mi experto que analice, que me pase una tarjeta y los exponemos, pero de entrada no descalifico ni a la persona ni a los datos. Cuestionarlos es natural, es de parte, es humano y es lo que esperarías de cualquier científico que hiciera, que no asuma como propio lo ajeno, pero pues vamos a ver si la respuesta también se da en ese sentido, porque es un tema gravísimo, de fondo, estructural, que explica muchas circunstancias que hoy nos tienen en conflicto con los Estados Unidos, que nos tienen en el ojo del huracán en materia narcodelincuencial, que constantemente alimentan a la nota roja de muchas cuestiones y también a la plana financiera. ¿Por qué no despega en competitividad Michoacán, nuestro país? ¿Por qué el Producto Interno Bruto no termina también de despegar? ¿Por qué siempre un 1%? Pues porque no vamos a poder crecer más mientras no tengamos la mayor fuente de valor agregado de la cual disponemos, que es el talento de nuestros jóvenes, el cual deja de ser pulido al momento en el que quedan fuera de las escuelas, y tenemos en estados como Michoacán 8.6 años de escolaridad promedio, ni siquiera terminamos la secundaria. ¿Qué tecnología, qué innovación, qué inventiva puede haber con lo aprendido en 8 años de escolaridad? Hay que considerar eso y hay que hacer un esfuerzo sustancial. Es un año nuevo, deberíamos de poner sobre la mesa todos el año de la excelencia, el año de lograr sacar adelante el sistema educativo. Ya pasaron muchas cosas, pero pues los años nuevos son nuevos comienzos. Esperemos que haya un nuevo comienzo y que este diagnóstico sirva para enfrentar la realidad con más precisión, con más exactitud y construyendo lo que realmente se necesita, trayectorias completas en el sistema educativo. Eso sí, son teleféricos que nos llevan de la pobreza, de la ignorancia, del estado fallido, a la competitividad, al desarrollo, al estado de bienestar, como le llamaba John Maynard Keynes, el ideólogo de toda esta política económica que hoy vivimos en México. La deserción escolar seguramente ha sido pues un desafío de varios gobiernos que han transitado por este país, por el estado, no se diga también, donde vivimos una etapa bastante convulsa con la movilización magisterial y que detona otros problemas. Veíamos unas imágenes muy lamentables y dolorosas en Cualcomán recientemente, lo comentabas tú en la pausa, de niños recibiendo regalos mientras se hacían odas a la delincuencia organizada, se escuchaban de fondo narcocorridos, la presidenta municipal tomando los gallos junto con los niños para pues, participar con ellos en ese tipo de actividades. Y la deserción escolar me parece que abre un frente bastante riesgoso para los pequeños en esos entornos, ¿no? Totalmente, los alimenta, les provee a toda esta cadena perversa de negocios que implica la narcodelincuencia, porque primero, ¿quiénes consumen? ¿Quiénes dejan hasta la vida por obtener dinero para seguir consumiendo? Pues las niñas, los niños, los jóvenes, es a quienes se enganchan con eso. ¿Quiénes la trasladan? Los jóvenes. ¿Quiénes la producen? Los jóvenes. ¿Quiénes son los vigilantes de estas fuerzas armadas ilegales y también las legales?
Al final, jóvenes son los que recluta el ejército, jóvenes son los que recluta la Guardia Nacional, las policías municipales, pero jóvenes también son los sicarios, jóvenes son los halcones, jóvenes son todos, prácticamente toda la cadena narcodelincuencial se alimenta de la sangre, de la salud, de la vida, de los sueños de la juventud. Y ponerles a los jóvenes a agradecer algo que reciben, que viene manchado en sangre, es una atrocidad. Pero tampoco es de muy alta calidad moral llevar a los niños, a las niñas, a los jóvenes a agradecer que les regalen unos miserables tenis o un libro. Me parece que también es una bajeza. Las niñas y los niños son sujetos de derecho. No tienen por qué ir a agradecer, a rendir pleitesía ni a ningún narco, pero tampoco a ningún supuesto benefactor con dinero público. Y esa cultura de tener que agradecer lo que es un derecho, lamentablemente impulsa y nos lleva por ese camino. Y hay que evitarlo. Hay que exigir que las autoridades cumplan con sus obligaciones. No hay que permitir que a nuestros hijos los hagan humillarse o agradecer a lo que tienen derecho constitucional. Tienen derecho a materiales útiles, libros, y no tienen por qué ir a un acto público a darle las gracias a algún gobernante por ello, mucho menos a un jefe de plaza o a un líder de un cártel. Esta atrocidad, esta aberración se tiene que acabar. No tenemos por qué enseñar a los niños a mendigar. Los niños tienen que estar en la escuela, no en este tipo de mítines, y mucho menos si responden a las fuerzas oscuras que gobiernan muchos de nuestros municipios y en donde urge el orden. Mexicanos Primero, ¿qué espera para este 2025? ¿Qué espera, por ejemplo, del gobierno de la República, que se ve muy concentrado en temas bastante también complejos, como lo es la elección judicial que vamos a tener? Pero no todo es la elección de los jueces y magistrados, hay otros asuntos ahí importantes. Sí, pues lamentablemente ahorita se está viendo cómo está la situación del Poder Judicial y cuál es también el estado con el que cuenta la abogacía en nuestro país. Piden algo tan fabuloso como un título de licenciatura y un 8. O sea, hemos estado en círculos. ¿No se te olvidan las cartas de recomendación? Bueno, las cartas de recomendación de los vecinos, yo esperaría que todos sean buenos vecinos en este país, pero nos hemos enterado en los pasillos que hay muchos suspirantes, muchos aspirantes a magistrado y a juez, que a pesar de tener una carrera política hecha, no tienen 8 de promedio en la universidad o no cuentan con el título de licenciatura, a pesar de que se han ostentado toda su vida como abogados. Esto es un escándalo y también tiene un sustento en el sistema educativo nacional. Ahí hoy se está reduciendo al absurdo esta clase política que estaba supuestamente llena de abogados. Sabemos que les están haciendo falta perfiles para poder competir al régimen en el poder y a los partidos. Eso es verdaderamente triste, porque pensaríamos que habría legiones de altos perfiles de candidatos a diputado, a senador, a presidente municipal, que no lograron cruzar la aduana del bono electoral, que no les dio la confianza a la ciudadanía, pero están ahí en tercera base en la banca esperando a ver una segunda oportunidad, pero no la van a poder tener porque no tienen un simple 8 de promedio en la licenciatura. De ese nivel está la situación. Esperemos que tome nota el régimen, también la oposición, y busquen cuadros más formados. Pero ahora, en la pregunta que es muchísimo más amplia, esperamos que la doctora Sheinbaum haga gala de lo que dijo en campaña. Quiero ser recordada como la presidenta de la educación. En un país en donde nos encontramos en una guerra civil no declarada, con narcoterrorismo no declarado, con pobreza, con inflación, con un Producto Interno Bruto que no termina de crecer, una situación geopolítica muy compleja, más en este escenario que finta irrumpir Donald Trump con medidas muy restrictivas, con varias guerras que hay a nivel internacional, con situaciones de dotación de factores, en fin, tantos problemas que tiene realmente México. El sistema educativo debería de ser el prioritario para atender a largo plazo todas las situaciones estructurales que hoy no tienen aparentemente remedio. Ya decíamos el tema del narcotráfico. Si empieza a funcionar la cadena de transmisión del sistema educativo nacional y logra colocar a todas las niñas y niños en primaria, después en secundaria, bachillerato, en universidad, en una generación se blinda el futuro de México ante el narcotráfico y un problema menos. Pero pensarlo así
no es sencillo y mucho menos operarlo. Y aparte implica que las autoridades educativas dejen de ser omisas, de seguir simulando, de estar pensando en a dónde van ahora después de que dejen la Secretaría de Educación, su dirección, su subsecretaría, su tecnológico. Es momento de que tomen muy en serio la situación y se empiecen a elevar indicadores. Pero para esto partamos de un diagnóstico. Esperemos que este Plan Nacional de Desarrollo sirva también para alinear el Plan Estatal de Desarrollo de Michoacán, que no tiene una sola meta vinculada a aprendizaje, por ejemplo. Ese gran aspecto que se nos ha olvidado, o a la tasa bruta de permanencia, es decir, cuántos niños del total sí están en la escuela y cuántos no. Este tipo de indicadores de ácido son los que le hacen falta al gobierno de Michoacán y esta visión que esperemos que ahora la presidenta Sheinbaum alinee en aras de cumplir con su promesa de campaña de ser la presidenta de la educación. Perfecto. Mi estimado Eric, un gusto platicar contigo, muy interesante como siempre, amigo. Te agradezco tu tiempo y la disposición. Al contrario, muchas gracias por el espacio y la oportunidad de saludarte en este año nuevo a ti, a tu amable y numeroso auditorio. Excelente. Al contrario, gracias, amigo, muy amable. Vamos a una pausa, nos perfilamos a la recta final, pero todavía le tengo un poco más de información.